Bienvenidos al tercer capítulo de este curso. En los capítulos anteriores aprendimos los fundamentos de Python y cómo usar pandas para manipular datos. Hoy nos enfocaremos en un tema crucial, en el análisis de datos, la visualización de datos. La visualización de datos es mucho más que crear gráficos bonitos, es una herramienta poderosa que nos permite explorar patrones, identificar tendencias ocultas y comunicar nuestros hallazgos de manera clara y efectiva. Piensen en los gráficos como una forma de contar historias con datos. En este capítulo aprenderemos a crear gráficos usando dos librerías populares en Python, Matplotlib y Seaborn. Matplotlib es una librería versátil que nos permite crear una amplia variedad de gráficos, desde simples líneas hasta diagramas complejos. Por otro lado, Seaborn es una librería construida sobre Matplotlib, que facilita la creación de gráficos estadísticos más avanzados y estéticamente atractivos. Al final de este capítulo tendrás las herramientas necesarias para crear gráficos impactantes que les ayuden a explorar y comunicar sus datos. Comencemos con Matplotlib, la base de muchas visualizaciones en Python. Para usar Matplotlib primero debemos importarlo. La convención común es importarlo como PLT. Para esto utilizamos el comando que se muestra en pantalla. Uno de los gráficos más simples que podemos crear es el gráfico de líneas. Por ejemplo, si queremos graficar una serie de datos, podemos hacerlo así. Ingresamos la serie de datos X, Y, el comando plplot, el título que será gráfico de línea, el label eje X, eje Y y show. Como pueden ver, hemos creado un gráfico de líneas básico. Este tipo de gráfico es ideal para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, como el crecimiento de ventas o la evolución de una variable. También podemos personalizarlo añadiendo un título, etiquetas para los ejes y ajustándolo al estilo de la línea. Por ejemplo, podemos cambiar el color de la línea y agregar marcadores para resaltar los puntos. En este caso, el color que usaremos será red, rojo, y el marcador será círculos, con un tipo de línea discontinua. Se mantendrá el título del gráfico siendo gráfico de línea, solo que ahora personalizado. Las labels serán eje X y eje Y de igual forma, y agregaremos el grid, que es la cuadrícula, para poder observar el gráfico con mejor claridad. Otro tipo de gráfico común es el gráfico de barras. Por ejemplo, si queremos mostrar las ventas de diferentes productos, podemos hacerlo así. Generamos la variable productos que sea A, B y C y cuántas ventas ha tenido cada uno, siendo 100, 150 y 200. Le damos plt.var de los productos con las ventas y que el color sea sky blue. Adicional a esto, que el título sea ventas de productos y que tengan las etiquetas de productos en el eje X y en el eje Y ventas, y lo mostramos. Este gráfico es útil para comparar categorías, como las ventas de diferentes productos o regiones. También podemos rotar las etiquetas del eje X si los nombres son largos. Por ejemplo, cambiamos en este caso el color de las barras a naranja. El título se mantiene como ventas de productos, pero ahora la rotación que poseerá será de 45 grados, mostrando las etiquetas en esta dirección. Ahora que hemos visto algunos gráficos básicos de Matplotlib, exploraremos Seaborn, una librería que simplifica la creación de gráficos más avanzados y estéticamente atractivos. Primero, importaremos Seaborn. La convención común es importarlo como SNS. El comando es como el que se muestra en pantalla. Un tipo de gráfico muy útil en Seaborn es el heatmap, que nos permite visualizar matrices de datos. Por ejemplo, si tenemos una matriz de correlaciones entre variables, podemos representarla así. Creamos una matriz de correlación, le damos heatmap de esta matriz y le damos al título que sea heatmap de correlaciones y que lo muestre. Este tipo de gráfico es especialmente útil para analizar relaciones entre múltiples variables. Las áreas más oscuras indican correlación más fuerte, mientras que las áreas más claras indican una correlación más débil.
También podemos crear gráficos de dispersión con regresiones lineales. Por ejemplo, si queremos analizar la relación entre dos variables, podemos usar sns.regplot. Teniendo las variables x y y, damos regplot y con el título de regresión lineal y que nos lo muestre. Finalmente, Seaborn también nos permite crear pairplots, que son útiles para visualizar relaciones entre múltiples variables. Por ejemplo, importamos pandas, creamos un data frame de las variables a, b y c, como se muestra en pantalla. Damos pairplot de este data frame y lo mostramos. Este gráfico muestra todas las combinaciones posibles de variables en un solo panel, lo que facilita identificar patrones y relaciones. Ahora que hemos creado varios gráficos, hablemos sobre cómo personalizarlos para que sean más atractivos y claros. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño del gráfico usando plot.figure. Esto es útil cuando queremos que el gráfico sea más grande o más pequeño según nuestras necesidades. Si ingresamos plot.figure y figsize, dando el tamaño de 8,6, le damos que las variables que usaremos sea x y y, con el marcador O, el tipo de línea, como se muestra, el color verde, el título de gráfico personalizado, eje X, eje Y y que posea cuadrícula. Vemos lo que se muestra en pantalla. También podemos guardar nuestros gráficos como imágenes para usarlas en informes o presentaciones. Para eso usaremos plt.savefig. En este caso, el gráfico que guardaremos tendrá de nombre gráfico.png. Finalmente, Seaborn ofrece varias paletas de colores predefinidas que podemos usar para mejorar la apariencia de nuestros gráficos. Por ejemplo, usaremos el set2. Para esto, utilizamos sns.setPalette to set2, un bar plot de productos y ventas y lo mostramos. Las paletas de colores son importantes porque pueden hacer que nuestros gráficos sean más accesibles y atractivos. Por ejemplo, algunas paletas están diseñadas específicamente para personas con daltonismo. Con esto hemos llegado al final de este capítulo. Hoy aprendimos cómo usar Matplotlib y Seaborn para crear gráficos impactantes que nos ayuden a explorar y comunicar nuestros datos. Vimos cómo crear gráficos básicos con Matplotlib, cómo usar Seaborn para gráficos avanzados y cómo personalizar nuestros gráficos para que sean más atractivos y claros. En el siguiente capítulo realizaremos un análisis exploratorio de datos, o EDA, completo. Veremos cómo limpiar, transformar y analizar datos para obtener insights valiosos. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por acompañarme en este viaje.